Osteología de la cabeza. El cráneo se articula con un total de 8 huesos: un esfenoides, un etmoides, un frontal, un occipital, 2 parietales y 2 temporales. El hueso frontal es un hueso plano, impar, central y simétrico con forma de concha, pues crea la curvatura de la frente, forma parte del techo de órbitas y parte superior de cavidad nasal. Se encuentra diseñado para conformar a la cavidad ósea, da protección y contención. Se articula en inferior con etmoides, también con huesos maxilares, en anterior con nasales, lagrimales y una pequeña parte superior del hueso esfenoides, por posterior con huesos parietales. Esfenoides es un hueso irregular e impar, simétrico. Se le reconoce perfectamente por su forma de cuña o murciélago. Se articula para formar parte de la órbita y es esencial en la unión de huesos craneales y de la cara. Está conformado por un cuerpo central y 6 prolongaciones laterales, es decir, alas mayores, alas menores y apófisis pterigoides. Podemos encontrarlo en parte media de la base del cráneo, donde se localiza la silla turca que contiene la glándula pituitaria. Se articula por anterior con etmoides y frontal y por posterior con occipital y temporal. Hueso etmoides. Tiene forma de colador o, según otros autores, forma de T. Se localiza en la región anterior del piso craneano, medial respecto a las órbitas y con aspecto esponjoso. Está por delante del esfenoides y por detrás de los huesos propios de la nariz. Forma un porcentaje de la parte anterior del piso del cráneo, la pared medial de las órbitas, la parte superior del tabique nasal, dividiéndolas en la fosa derecha e izquierda, y la mayor parte de las paredes laterales de la cavidad nasal. Es una estructura importante de sostén superior de la cavidad nasal y forman gran parte de su superficie. Hueso temporal es un hueso par, se encuentra situado en la parte inferior y lateral del cráneo y parte del piso craneal, entre los huesos occipital y parietal, dividido en 4 porciones: escamosa, timpánica, mastoidea y petrosa. Destinado a alojar la mayor parte del oído. Hueso par y plano, de forma cuadrilátera. Forma la mayor parte de los lados y techo de la cavidad craneal. Ambos parietales están localizados a los lados de la línea o sutura media del cráneo, y se encuentran en relación directa con los otros huesos de la cavidad craneal. Está limitado por su parte anterior con el hueso frontal, por su parte posterior con el hueso occipital. Funciona como protector del sistema nervioso central y de cubrir al lóbulo parietal, encargado de la sensibilidad. Hueso impar del cráneo, tiene forma trapezoidal, es cóncava en su cara interna y convexa en su cara externa. El hueso occipital forma la región posterior y el mayor porcentaje del cráneo. En el centro de este hueso encontramos un agujero, conocido como foramen magnum, por el cual transcurren los diferentes elementos del sistema nervioso. La cara está constituida por 14 huesos: 2 cigomáticos, 2 cornetes, 2 lagrimales, un mandibular, 2 maxilares, 2 palatinos y un pómer. Palatino, hueso par, corto y compacto. Tiene forma irregular, se asemeja a una L. Contribuye a la formación de 3 cavidades: nasal, techo de cavidad bucal y parte inferior de órbita. Sirve de caja de resonancia cuando hablamos. Está situado por detrás y por dentro del maxilar, y por delante del proceso pterigoideo. Se articula por anterior con maxilar, etmoides y cornetes, por posterior con esfenoides y pómer. Hueso cigomático. Es un hueso par intramembranoso, comúnmente conocidos como pómulos. Forma la mayor parte del esqueleto de la mejilla, las prominencias de los pómulos, pared lateral y piso de cada órbita. Permite la inserción del macetero, formado por 3 orificios: agujero cigomático orbitario, cigomático facial y cigomático temporal. Articula en el hueso frontal para la formación de la órbita, con la apófisis cigomática del hueso temporal para formar el arco cigomático, con la apófisis cigomática del hueso maxilar para formar la órbita, y también articula con el esfenoides. Cornetes nasales inferiores. Son un hueso par, individuales, cilíndricos y no forman parte del hueso etmoides. También son denominados conchas.
Ayudan a rotar y filtrar aire antes de que pase a los pulmones. Forman parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Situados dentro de la curva de esta pared se extienden. Articula con el maxilar, la lámina perpendicular del palatino, huesos lagrimales y etmoides. Maxilares. Son un hueso par intermembranoso. Forman el maxilar superior y parte de los pisos de las órbitas, paredes laterales, piso de la cavidad nasal y la mayor parte del paladar duro. Contiene un seno paranasal maxilar. Articula con cada hueso facial excepto con la mandíbula. Tiene un cuerpo formado por apófisis frontal, que articula con huesos nasal frontal, etmoides y límite posterior de la fosa lagrimal. La apófisis cigomática articula con apófisis maxilar del hueso cigomático. Apófisis palatina tiene una proyección horizontal del maxilar que forma las 3/4 partes anteriores del paladar duro, y la apófisis alveolar sostiene todos los dientes maxilares. También está formado por un foramen infraorbitario e incisivo. Hueso Böhmer. Tiene forma de arado. Es un hueso triangular impar del piso de la cavidad nasal. Se articula hacia arriba con la placa perpendicular del hueso etmoides y con el hueso esfenoides. Y hacia abajo, en la línea media, con ambos maxilares superiores y ambos huesos palatinos. Forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal, que divide la cavidad en las fosas nasales derecha e izquierda. Huesos lagrimales. Los huesos lagrimales son dos huesos delgados que tienen forma y el tamaño aproximado de una placa unguial. Estos huesos son los más pequeños de la cara. Su localización es posterolateral respecto de los huesos propios de la nariz y forman parte de la pared medial de cada órbita. Cada hueso lagrimal contiene una fosa lagrimal, túnel vertical formado con el maxilar superior que aloja el saco lagrimal, estructura que acumula lágrimas y las vierte en la cavidad. Huesos de la nariz. Los huesos propios de la nariz son un par de pequeños huesos aplanados y rectangulares que forman el puente de la nariz. Estos pequeños huesos protegen el acceso superior a la cavidad nasal y brindan su punto de inserción a un par de músculos delgados de la expresión facial. Son los huesos sobre los que se apoya el puente de los anteojos. La estructura nasal está compuesta fundamentalmente por cartílago. Mandíbula. El hueso maxilar inferior es el hueso más grande y fuerte de la cara. Es el único hueso móvil de la cabeza. En su vista lateral puede apreciarse que está formado por una parte curva y horizontal, el cuerpo, y dos partes perpendiculares, las ramas. El ángulo del maxilar inferior es el área donde cada rama se une con el cuerpo. Las ramas presentan una apófisis condílea posterior que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular.